Sí, ahí está. Muy buenos días, los saluda Fernando Aguinaga a través de la 89.5 FM Radio Municipal de General Rodríguez. Una semana nueva en este acontecer político que semana a semana nos viene trayendo momentos difíciles en este gobierno del presidente Javier Milei, un presidente que nos trae muchas veces insabores con sus dirigentes que lo rodean y que cuando este presidente Javier Milei irrumpió en lo que es la escena política argentina, lo hizo con un discurso disruptivo cargado de indignación moral. Se presentaba como un outsider que venía a barrer con la famosa casta, a terminar con los privilegios, la corrupción estructural y las viejas prácticas de la política tradicional. Su mensaje no era solo económico, era profundo, ético, prometía decencia, transparencia y cambio cultural. En este discurso caló hondo en una sociedad cansada de escándalos, promesas incumplidas. Fue clave para su llegada al poder. Milei no solo ganó una elección, capitalizó una crisis de confianza en el sistema político argentino. Sin embargo, el ejercicio del poder suele ser el mayor examen de coherencia y es allí donde comienza a aparecer tensiones entre el discurso y lo que es la realidad. Entre los últimos meses, distintas denuncias, cuestionamientos y situaciones vinculadas a su entorno o a decisiones de gobierno han generado ruido político y mediático, más allá de la veracidad o no de cada caso puntual que deberá ser determinada por la justicia. Lo que está en juego es algo mucho más profundo y es lo que es la credibilidad. Esa credibilidad que ha dejado un insabor en este gobierno, porque cuando un gobierno construye su legitimidad sobre lo que es la superioridad moral, el margen de tolerancia social frente a cualquier sospecha se reduce drásticamente, los que otros países o otros en otros espacios políticos también podría interpretarse como más de lo mismo. En este caso se vive como una traición a la promesa original. El desafío para Milei no es solo económico, con una Argentina atravesada por inflación, ajuste y tensiones sociales, sino también político, ético, porque gobernar no es solo administrar, es sostener coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Precisamente para poder desarrollar todas estas situaciones, estos momentos, tengo el privilegio de poder contar con Alejandro Kreski, que es el director de la radio municipal, que primeramente muchísimas gracias, Alejandro, por haberme permitido poder ingresar a esta radio. No tuve la oportunidad de agradecerte al aire, hoy te lo agradezco, muchas gracias. Gracias, Luis, también por estar acá presente en este programa. Este programa es nuevo en esta radio y primeramente, Alejandro, saber que eres una persona que tienes años en lo que es el periodismo en General Rodríguez, una voz que ha generado y genera lo que es conciencia a través de, también tenías un periódico en el cual transmitiste el quehacer y lo que es muchas veces la indignación frente a gobiernos y a coyunturas que tocaron vivir. Bienvenido, Alejandro, bienvenido, Luis. Gracias, Fernando. Bueno, sí, como dijiste vos, estuve a cargo de un periódico en General Rodríguez que se llamó La Hoja, ya no está, hace unos cuantos años, pero bueno, más de 20 años de mi vida fui director del periódico y trabajé alrededor de 25 en ese periódico. Después tuve la suerte también de trabajar en el vecinal, digamos, algunos años también, tanto en la radio como en el diario, y bueno, y esta etapa que nos toca ahora en la parte política acá en la radio municipal. Alejandro, cómo analizas el momento político que está atravesando hoy lo que es la República Argentina? Mira, es un momento muy complejo, sin duda muy complejo, donde, como decías vos, bueno, la gente enojada,
trajo un presidente, alguien que supuestamente venía fuera de la política, que no tenía los vicios de la política, supuestamente, que, que digamos que los que querían verlo lo vieron. Hoy lo hablábamos precisamente, de cuando los que quisieran ver lo que era Milei ya se daban cuenta antes, porque si los tipos te vendían las candidaturas por mucha guita, para ser candidato a intendente, para ser candidato a concejal, para ser candidato a diputado, lo sabía toda la provincia de Buenos Aires, se sabía que hay un tipo de la provincia de Buenos Aires que está vendiendo las candidaturas. Si te cobraban las charlas, si te asesoraban para negocios raros de criptomonedas, que generalmente te dejaba mucha gente estafada. Si no le hacían asco a nada con el tema plata, ¿por qué en el gobierno? Por eso digo, a veces no entiendo la sorpresa. Pero bueno, había gente cansada de lo anterior que quería cambiar. Bueno, cambiaron. Y llegamos a esta situación, que es, salvo el bajar la inflación a un nivel no internacional, pero sí a un nivel más bajo de lo que teníamos, que a alguna gente le puede parecer respirable ahora a comparación del último tiempo del gobierno de Alberto Fernández, salvo ese mérito, no hay más mérito. No hay más mérito. La gente está mucho peor que lo que estaba antes. Pero un gobierno que no tiene ni siquiera autoridad moral para hablar, porque todos los días le saltan escándalos nuevos. Es un ajuste terrible, terrorífico, viejo, algo muy viejo que ya se hizo muchas veces en la Argentina, con el agregado de la destrucción del Estado, ya ni siquiera digamos, ¿cómo te puedo decir? Distorsionar el Estado como se hacía en otras dictaduras, en otros gobiernos, en su momento neoliberales. Pero sí, en este momento la destrucción del Estado. Festejan que llevamos un satélite con la misión Artemis, cuando eso es algo que se firmó en el gobierno de Alberto Fernández, donde la gente de la CONAE está todos los días protestando por los bajos sueldos y porque le cortaron todos los fondos, lo mismo que las universidades. Y otras festejan el fallo de YPF, pero después te dicen que YPF estuvo mal estatizada. Entonces, es un gobierno, no es contradictorio, son muy coherentes en lo que vinieron a hacer. Y lo están haciendo. Hubo gente que no lo quiso ver. Bueno, la población en general a lo mejor no se da cuenta, pues estamos todos muchos problemas hoy en día, muy, muy bombardeados de información, ¿viste? De tanta información hay que te resulta difícil entender cuál es la realidad y cuál es la mentira. Bueno, ante eso el vecino que todos los días se levanta, pide laburar, lleva a los chicos a la escuela, que tiene mil inconvenientes, y capaz que no logra determinar eso. Ahora, hay gente que sí se tuvo que dar cuenta de esto, y sin embargo lo apoyó igual. Está pasando lo que lamentablemente tenía que pasar. Yo, una persona conocida mía, el día que ganó Milei las elecciones, dijo: esto es un suicidio colectivo. Es el mayor suicidio colectivo desde 1933. Lo dijo. Por supuesto que no puedo comparar esto con el nazismo, pero digamos, fue un suicidio colectivo que hicimos los argentinos cansados del resto, que es una situación muy compleja que yo creo que en el 27 se revierte, se empieza a revertir, por lo menos en lo político. En lo económico nos va a costar horrores salir de esto, pero bueno, es una opinión, ¿no? Vos, Luis, ¿cómo analizas el momento político que está atravesando actualmente la República Argentina? Yo creo que comparto el 90-95% con lo que dice mi compañero, lo que dice Alejandro, ¿no? Lo que sí me llama mucho la atención es este suicidio colectivo, como decía Alejandro recién, que nadie se dé cuenta de que sí hay un suicidio y lo hacemos económicamente y socialmente también. Este gobierno ha traído particularidades que en Argentina no teníamos en este momento, porque yo recuerdo muy bien la época menemista, que era algo muy parecido y que nos decían que el Estado estaba para ser Estado, para gobernar, y no estaba para llevar adelante como una empresa cosas como las vías, y se vendieron las vías, se vendieron el aire, se vendió la telefonía, se vendió todo en aquel momento, se sacó de encima todo el Estado, y hoy por hoy están haciendo exactamente lo mismo. Sí, en mí hay un confundimiento con respecto a la gente, al sentimiento de la gente. Yo a veces lo digo y me da mucha bronca porque hoy lo decíamos, hablan de la casta. A ver, cuando vos estás al frente, en este caso de un país como lo está haciendo Milei, no puedes hablar de que la política no sirve, porque vos estás haciendo política.
Todos los actores que estamos dentro de todo esto, hacemos política. No nos tenemos que olvidar que es Argentina. Es un país democrático, nos rige el voto de la mayoría, y por ende la elección y todo lo demás es política. Lo que hace este gobierno es política, mala o buena. En este caso, para nosotros, muy mala. Veo una pequeña luz de esperanza que ellos mismos están demostrando los errores que están cometiendo y aquellas falacias de la política es corrupta. Ellos también son políticos, también son corruptos. Entonces, de alguna manera, se está viendo la gente se está dando cuenta despacito, porque sí tenemos que entender que del otro lado se cometieron errores. Lo tenemos que enfrentar. Hemos cometido errores. Sí, hubo gente, pero no son todos. Vos como un hombre de los medios, y esta pregunta es a ambos, vos como un hombre de los medios, ¿sentís que hay un cambio de relación entre lo que son el gobierno nacional y los municipales? Sí, no sé si querés responder yo. Bueno, sí, responde sí, después Alejandro. Yo creo que los gobiernos municipales vienen con una idea ya muy populista. Hay muchos gobiernos municipales, pero creo que pasa por el hombre quien enfrenta el gobierno en ese momento, o quien tiene el gobierno en ese momento. Es decir, nosotros acá en General Rodríguez tenemos un gobierno que es populista, que busca darle solución a la gente de alguna manera, y hay otro gobierno que busca darle soluciones a ellos. Esa es mi forma de verlo. Es decir, hoy por hoy tenemos un gobierno que se echó al hombro, por ejemplo, lo que es la escolaridad, todo el tema de escuelas y todo lo demás. A mí me pasó tener una nieta estudiando con CCPA porque acá no había vacantes de escolares. Hoy sobran. Y no nos olvidemos del crecimiento que hay de la población en General Rodríguez. Es decir, alguien se echó al hombro todo lo que es en la parte escolar, la parte de estudio, de escuelas, y le dio soluciones. Antes teníamos menos gente y no había soluciones. De escuelas que no se terminaban, 20 años para terminar una escuela, vino este gobierno, pegó una patada y el tiempo estaba una escuela funcionando, y el modernismo que hay dentro de todo esto, lo que se ha aplicado en todo esto. Así que hay una diferencia entre los gobiernos que miran el peronismo y los gobiernos que no miran el peronismo. Y vos, Alejandro, ¿qué opinión tienes? Digamos, la relación entre el gobierno municipal y lo nacional, decís vos, y mira, no cabe duda, lo dijo el intendente en el discurso del 1 de marzo, que es el primer presupuesto que en forma directa no llega recursos nacionales. Es el primer presupuesto que tenemos probablemente en la historia de General Rodríguez, que no vino un peso. Por supuesto que no faltó algún concejal de la Libertad, ahora de la Libertad Avanza, que antes de otro partido, diciendo que no, por la cuestión coparticipable, porque a través de provincias, está bien. Hay algo de eso que es cierto. Pero en forma directa no vino un peso, no vino una obra, no vinieron fondos para educación, no vinieron fondos para salud, que antes venían. Antes venían medicamentos, venían fondos para la sala de atención primaria, venían los fondos para las escuelas, venía un montón de cosas y distintos programas que había. Nosotros estuvimos a punto de hacer otro en General Rodríguez, otro centro integral para la infancia, como el que hay en el barrio San Enrique, iba a estar en la fraternidad, no se pudo hacer. Y otro en Villa Bengochea. El edificio de Villa Bengochea hubo que destinarlo a otra cosa porque se iba a funcionar con fondos nacionales, no se pudo hacer. Y la fraternidad directamente ya no se pudo hacer. Nos quedó el puente sin hacer, puente Las Latas. Hoy estamos hablando que se pudo arreglar con la provincia la finalización de la primera etapa de la calle Teresa Mastellone, ¿no? Que se va a faltar. Bueno, se va a llegar con la provincia por ahora, por lo menos, en la primera etapa que termina el concejal Hernández. Esa obra contemplaba con el gobierno nacional anterior llegar hasta Granadero. Hacerle todo un anillo a General Rodríguez por la circulación que iba a posibilitar, por ejemplo, liberar gran parte del centro para el tránsito. Bueno, no se pudo, el gobierno nacional dijo basta de obra pública y en eso lo cumplió. Con nosotros hay otros que le dio, pero a nosotros, al rodriguense y a muchos distritos de la provincia de Buenos Aires que son peronistas, 0 pesos.
Y después vienen los mismos tipos, la Libertad Avanza viene y te dicen, no, porque hay que hacer tal cosa. ¿Con qué, hermano? Aparte, si vos estás apoyando un gobierno nacional que dice que no hay que hacer obra pública, ¿por qué no exigía a nosotros como municipio hacer obra pública? Claro. Como para tu gobierno está bien no hacer obra pública, para el nuestro, a nosotros sí nos exigía que arreglemos la calle. Bueno, hace una cosa, organizate con tu vecino y decir, bueno, a partir de hoy vamos a hacer una falta nosotros, a ver si lo pueden hacer. Bueno, lo mismo rige para el gobierno nacional. ¿Por qué el gobierno nacional puede decir tranquilamente, mando la mitad de las vacunas y vos no le decís nada? Y le venís a reclamar al gobierno local. Bueno, eso es lo que pasa con los gobiernos locales. El gobierno local siempre tiene la relación de cercanía con la gente, que por lógica la gente viene y te reclama a vos. Y está bien, porque para algo te votó. Está bien que te reclame, que te faltan cosas en un barrio, que falta algo en una sala, que falta algo en una escuela, o te falta seguridad, lo que falte. Está bien que venga la gente a reclamar. Pero está bien también al mismo tiempo que el mismo tipo que hace eso entienda que bajó la recaudación mucho, porque la gente no tiene plata hoy en día, los comercios no venden, las industrias están cerrando, con lo cual también baja la recaudación. La provincia está acogotada por el gobierno nacional y el gobierno nacional no te manda un mango. Es un combo, es casi la tormenta perfecta. Casi la tormenta, como la película, casi la tormenta perfecta que la vieron vieron cómo terminó. Bueno, acá no va a terminar así porque la gente de esto se va a aguantar, se va a salir y supongo que en el 27 va a gobernar otro proyecto político, probablemente sea el nuestro de vuelta. Ustedes son hombres dirigentes de la política, transmiten las noticias políticas que acontecen en este día a día y durante mucho tiempo están en los medios. ¿Qué lectura hacen del estilo de conducción política que tiene el actual presidente Javier Milei? Mira, lamentablemente ese estilo se está trasladando. En un tiempo, por ejemplo, vos tenías las conducciones locales, la gente libertaria, que muchos de ellos tenían otro estilo. La mayoría tenía otro estilo. Había algunos como de costumbre medio animalito, así como el primer presidente, ¿no? Pero la mayoría no, la mayoría como éramos vecinos, como nos tratábamos de antes, de otros lugares, de nuestra labor periodística en otros lugares, no sé, de vernos, de compartir espacios en común en el pueblo, había otra relación. Te doy el caso nuestro. Nosotros acá en la radio no logramos entrevistar a nadie del bloque de la Libertad Avanza. Ah, olvídate, eso tampoco me pasó en la otra radio en la que estaba y en la actual no. Bueno. He llamado a exintendentes, concejales, no dan, parece como que estar en contra parece que fueras enemigo, o sea, nosotros, no vecino. Durante un tiempo teníamos a alguien, cada tanto nos costaba, y después nos mandaban siempre al mismo, decían, siempre el mismo no, queremos hablar con otro. Es más, queremos hablar con el dirigente de ustedes, como que fue intendente. Claro. ¿Qué miedo tiene? ¿Por qué tiene tanto miedo de hablar con los medios ahora? Bueno, y nos mandan, ahora directamente ya del bloque no te mandan a nadie. Te mandan el vocero ahora, que tiene que, encima el vocero es bastante mal hablado. Lo entrevistamos, pero no podemos hablar siempre con un vocero. Queremos hablar con el consejero Colar, queremos hablar, claro, con funcionarios, ¿cómo hacen los medios nacionales? Bueno, nosotros no lo logramos. Pero, como decís, sabemos que no somos el único medio. Bueno, eso habla, me parece que trasladar lo que hace el presidente Adorni y su banda arriba. Bueno, pero esos son mediocres, pero lamentablemente... Bueno, si vos copias la de un mediocre... Por no decirle otra palabra, ¿no? Porque quedaría... Ojo, no tengo drama en decirlo, pero no es ético decirlo en la radio, ¿no? Yo creo que existe otra mirada también por qué no hay respuesta. Creo que no hay respuesta porque no la tienen, porque no pueden explicar por qué todo este desastre. Entonces le cuesta mucho enfrentarse a la sociedad a través del micrófono, a través de la difusión masiva, enfrentarse a la sociedad cuando la sociedad le está pidiendo respuesta por todos lados. Entonces, como no tienen la respuesta porque su gobierno no se las da, ellos no quieren enfrentar. Y se crea un odio, un abismo, que no lo hay, porque somos vecinos, hemos estado sentados comiendo asado. Yo no sé si no lo hay. Cuando a vos te tratan de cucaracha, como yo lo dije varias veces, cuando a vos te tratan de cucaracha, de un insecto que es para exterminar, ese término horrible lo usaban, ya sabemos quién lo usaba, ¿no? Bueno, pero justamente eso hace de que
como no tienen otro tipo de respuesta, aparecen ese tipo de expresiones, pues, como cucaracha, cuca y todo ese tipo de cosas. Muchachos, mírense un poquito el ombligo, porque me parece que el ombligo le está tapando los tobillos. Pero, Luis, a ver, y Alejandro, ustedes son analistas también. A pesar de todo esto de que voy a ser ahora abogado yo del diablo, ¿eh? Sí, señor. Bueno, yo no creo en el diablo, pero bueno, vamos a ser abogado del fulano este. Sin embargo, ganó. Sin embargo, sigue teniendo una incidencia de gente que la pasa mal, pero siguen estando presentes. Es más, tenemos en el Consejo Deliberante personajes que, si no fuera porque están bajo el paraguas o, digamos, la estructura política de este mequetrefe, de este mediocre que gobierna, porque es mediocre la persona que hace entrar, y encima nos miente que 14, 15, 17, 12, 13, 11 sacó de la pobreza. Cada día nos manda un verso y sin embargo ganó. ¿A qué se debe eso? La primera parlamentaria habitualmente el oficialismo la gana. La ganó Macri. Pero pero Macri era un tipo, o sea, comparado con estos, bueno, Macri era un duquecito francés. Porque representa un sector importante de la sociedad que es el antiperonismo. También es eso. Y hay un sector de la población que en este caso vio como que tuvo miedo porque todavía había efectos que no se notaban del todo. El tema del desempleo todavía el año pasado, en octubre, no se notaba del todo. Ya estaba la baja de venta, ya había... Las empresas que se están yendo del país. Bueno, todo eso. Había cosas que ya habían empezado a pasar, pero todavía no se notaba, era como que faltaba que empezara a notarse. Hoy se nota. Hoy ya la gente lo nota. Hace meses que la gente está notando mayor inflación. Bueno, en ese momento todavía había gente como que tenía un poco de esperanza. De que a lo mejor si había logrado bajar la inflación del 10, 12, que era lo que teníamos nosotros, 10, nosotros nunca tuvimos 50, tuvimos 10, 12. Si lográbamos de eso al 3, bueno, a lo mejor lo otro también venía. Bueno, hoy me parece que ya la gente se dio cuenta que no va a venir eso. Y ya los índices de rechazo son mucha mayoría de los índices de situación, mucha mayoría en día. 60 al 35. Bueno, habrá que ver ahora el armado político que va el peronismo para cambiar de gobierno. Básicamente la cosa va a pasar por ahí. Yo no veo otra fuerza política que pueda venir. Hasta ahora creo que el peronismo va a ser que va a volver en el 2027. Veremos cómo. ¿Vos, Luis? Bueno, comparto mucho también de todo esto porque, por supuesto, compartimos el mismo pensamiento populista con Alejandro, peronista también. Si es que no creo que sea peronista Alejandro, creo que no. No, es largo, pero no lo vamos a discutir ahora. No vamos a discutirlo ahora, pero lo que sí creo que de cosas de que miente y algo quedará, hizo su efecto dentro de la sociedad. Yo muchas veces discuto y cuando me pongo a conversar con la gente o tengo alguna reunión, pregunto, cuando vos decís que son ladrones, sí, seguramente alguno ha metido la mano en la lata, porque no podemos hablar de que en general, pero todos no fueron igual. Todos no fueron. Acá ni los de ellos son todos iguales. No, ni ellos tampoco. En ningún gobierno son todos iguales. Pero hay una cosa que hay que decirlo. No es igual, como bien decís vos, y no es generalizar todo. Pero ellos son más, porque son los que tienen el poder. Sí. Ellos vinieron con un discurso moralizante. Claro. Diferente. Claro. Estigmatizando a aquel que piensa diferente a ellos en un rol, digamos, casi cinematográfico, ¿no? Porque todo lo que ellos lo hacen es desde un punto de vista cinematográfico. Amigo, enemigo, una pelea épica, transformarse. El famoso Mesías. A ver, hablemos de política. Yo le tengo que pedir disculpas, yo me tengo que ir. No, está bien. Te agradezco mucho, Félix, por todo lo que están haciendo por la radio, no solamente por esto. No, por favor. Gracias, Alejandro. Alejandro. Yo también. Yo lo que te decía era que, a ver, cuando vos estás dentro de lo que es el poder, estás haciendo política. Argentina es un país, lo dije hoy, lo vuelvo a repetir y lo voy a seguir diciendo, y muchos me dicen, ya está, pero parece que no se entiende. ¿Dónde vivimos? En Argentina. ¿Argentina qué es? Es un país democrático. Un país político. Todo lo que se hace dentro de Argentina es política. No pueden decirle ellos casta política cuando ellos también son parte de la casta.
Además, Argentina, por ser política y por tener el rango que tiene, lo dirige el voto de la mayoría. Y ellos lo saben. Es decir, yo creo que la Argentina en sí ha perdido un poquitito esa cuestión de meterse dentro de la política general. No hablo de la política partidaria como la que yo hago, sino la política general, de ver quién nos va a gobernar. No me entra en la cabeza, perdón por ahí, porque lo digo por mí, no me entra en la cabeza que un tipo con una motosierra en la mano y diciéndome que me va a cortar el cuello es político. No me entra en la cabeza, no entiendo qué le cayó a la gente, pero sí entiendo que la gente venía golpeada por cierto tipo de políticas y políticos, no políticas, políticos, que venían metiendo la mano dentro de la lata, venían robando, venían haciendo un montón de cosas. Pero lo que sucedía antes es tan claro como lo que sucede hoy. Y buscar un gobierno que en sí te destruya desde las bases, desde la base del Estado, cuando el Estado tiene que estar presente y no lo está, y te empieza a destruir la sociedad, ese tejido social que día a día se va perdiendo y se va destruyendo. ¿Por qué? Y traemos costumbres como agresiones, agredirnos, decir cosas que no se deben decir. Yo a veces miro algunos programas, y decía protección al menor después de las 10 de la noche. Y antes de las 10 de la noche, si vos escuchás lo que dicen esos programas que son de divertimento, te hace decir, pero ¿cómo? ¿Desde cuándo podemos hablar así? Perdimos el léxico, perdimos esa cosa de ser correcto socialmente. Lo hemos perdido desde el gobierno. ¿Notas una mayor demanda de información por parte de los vecinos en cuanto en este contexto? El vecino te dice que no le interesa la política. No me importa la política. Yo te digo porque yo hago reuniones, y no, la política, digo, viste, se robaron todo, se robaron un PBI. Cuando vos le preguntáis qué es un PBI, ni siquiera saben lo que es un PBI. Ni siquiera. Por ahí lo robaron. O sea, vos entendés que la gente repite lo que los medios estigmatizan, digamos, o tratan de masificar. Los medios y justamente, y hablando bien en claro, los medios y el gobierno nacional. Claro. Repite todo eso, no es que repite lo que... Hay una bajada de línea. Hay una bajada de línea y se fue metiendo en la cabeza de la gente, y la cabeza de la gente hoy repite lo mismo. Y no, por el otro lado, repitiendo eso, no ve el presente y el futuro que está apareciendo. Tenemos un futuro, realmente, si esto sigue, muy malo. Muy malo. Yo no quiero llegar al 90, al 91, al 92, pero en algún momento, a mí me parece que en algún momento algo va a pasar. Porque no podemos seguir sosteniendo, primero, una economía como la que tenemos. Los sueldos siempre detrás de la inflación. Y vos no podés cobrar 10 cuando vos necesitas gastar 20. Y estás recibiendo 9. A mí me parece que hay una... Y yo pregunto, ¿no? Si los otros se robaron tanto, ¿no había marcha de jubilados pidiendo aumento? Si lo había, pero muy poco. Pero por lo general el jubilado tenía una mejor estabilidad social, económica, como vos quieras decir. Hablamos de eso. Por el otro lado, trabajadores. No había una protesta. La protesta era quiero más aumento, me tratan mal, pero trabajo había. Yo pregunto, hoy, ¿hay trabajo? Abundan los choripanes en la calle, abundan las tortas en la calle, abunda la gente vendiendo pan casero en la calle, abunda la gente vendiendo especies en la calle. Es decir, el negocio... Tratan de subsistir día a día. Trata de subsistir día a día. Digamos, es más una changa, o sea, claro. Es un trabajo, ¿no? Sin desmerecer el trabajo, pero es una changa. Y ese tipo, perdón por lo de tipo, pero ese tipo de personas, que son un montón, que son muchas, también lo votaron a Milei. Sí. Y eso es incomprensible. Y hay muchas personas de ese sector social que lo siguen bancando todavía, porque a pesar de la situación. ¿A qué crees que se debe ese fenómeno? ¿A qué tienen la esperanza de que realmente toda aquella mentira que se vino diciendo desde un principio se llegue a la realidad? Pero la realidad mata relato. Bueno. Sales a la calle. Yo nunca en General Rodríguez vi gente durmiendo en las calles en la noche. Hay gente durmiendo en las calles. Señor. Duermen en el banco. Hay personas en las mañanas, ancianos, adultos mayores que mendigan. O sea, eso no se daba en otro gobierno. Ese relato no lo puede cambiar, o sea... Antes vos veías, por ejemplo, pasar, porque lo veíamos, porque existía, porque también
no se hace magia, no se saca la pobreza así como sacarse la mugre de la ropa del encima de uno cuando se baña. Claro. Es decir, la pobreza existe porque es parte de la realidad. Como existe también la riqueza porque es parte de la realidad. El del medio, hoy, es parte de la realidad, pero de la pobreza. Sí. No avanzó. Decayó. Pero encima, no quiere dar el brazo a torcer y decir, me equivoqué. Porque aún así sigue viendo ese efecto de apoyar en este caso, a este gobierno. Yo me acuerdo que en la época de Menem también lo pasamos. Yo trabajaba en el hospital, ganaba 223 pesos con 23 centavos, no tuve aumento por 10 años, pero a mí en ese momento me aumentaba el azúcar, la harina, el pan, la carne. O sea, casi algo parecido como lo que estamos viviendo. Es esto. ¿Me entendés? Yo lo viví. Trabajaba en el Hospital Vicente López y Planes y eso era lo que cobraba. 322 pesos con 23 centavos. ¿Para qué te alcanzaba ese sueldo en ese momento? Mirá, yo tenía en ese momento, trabajaba en fábrica, trabajaba en el hospital y hacía trabajo cuando tenía tiempo, trabajo privado. Porque no podía subsistir. O sea, con un sueldo del Estado en ese momento imposible vivir. Lo que está pasándole hoy al empleado público. Y hoy lo que le pasó hoy al empleado público. Más allá de que hoy por hoy entró también en esta pelea, digamos, aquellos que tienen el poder económico dentro de la Argentina, a discutirlo con el gobierno. Y este es el caso de FATE. El dueño de FATE, que tiene otras empresas, que tiene otras entradas, le cierra la empresa de FATE a cierta cantidad de 1.000 personas, no llegan a 1.000 personas, vamos a ser claros, a 900 personas, 900 familias, pero el tipo no pierde plata. ¿Qué es lo que está pasando? Eso se visualiza porque es la provincia de Buenos Aires. Claro. Pero en Tierra del Fuego pasa lo mismo y además ni siquiera les mandan lo que es el telegrama de despido para que puedan cobrar el subsidio de desempleo, que es ínfimo, sino que directamente bajan las persianas, se van y desaparecen los dueños y los dejan en el aire. A esto tenés que agregarle también que hay una parte de gobernadores que de alguna manera negocian su futuro político dentro del Estado. Lo negocian. El gobierno vení, votame esta ley, caso de ley laboral, votame esta ley, que si vos me la votás, yo te doy para que hagas un puente. Un ejemplo. No es así, no es un puente, tal vez sea algo mucho más importante, pero le da una para que él destruya cientos. Y este tipo de gobernadores, este tipo de políticos y de política se usable hoy por hoy que lo está transmitiendo el gobierno nacional. Por eso digo, es un poco inimaginable realmente que yo creo que se va a terminar viendo las cosas, pero tengo miedo, de verdad tengo miedo porque vos ves la agresividad que hay en la sociedad. Y todas las cosas que están pasando detrás de todo esto, que no lo asociamos a la política, porque lo asociamos a un Estado, pero también entendamos los casos de vida y muerte que están pasando dentro de la República. Uh-huh. Casos que un tipo de 18, 20 años agarra una jubilada de 85 años, la mate a trompada, patada, y que después las leyes que vienen aportadas también por el gobierno nacional, porque el gobierno nacional tiene que poner un poquito dentro de todo eso. Y no es solamente la provincia de Buenos Aires, porque como algunos culpan al gobernador. Acá hablemos de que esto pasa en la República. No pasa acá en Buenos Aires, pasa en todos lados. Es decir, agresividad, violencia, muerte. Todas estas cosas que deberían enjuiciarse dentro de lo que es el gobierno nacional, con la justicia, con aquellos que deben dar escarmiento a todo este tipo de cosas, y no lo dan. Y lo estamos viendo todos los días. Con la pandemia se le dio la posibilidad a toda esta gente que estaba en cárcel de tener teléfono. La pandemia terminó. Pero hoy por hoy, los teléfonos siguen existiendo dentro de las cárceles y siguen todos los días, hay noticias de que desde adentro de la cárcel, con esos teléfonos se están dirigiendo a los delitos. Es decir, la justicia tampoco colabora en esto. Y yo cuando hablo de justicia, tengo mi pasar dentro de la justicia, que es muy difícil que el hombre le dé justicia al hombre, muy difícil, porque un tipo puede matar a otro,
vos le podés mandar en cárcel, pero la pérdida tuya La pérdida queda, y es de toda la vida, y no hay forma de que el tipo sea enjuiciado de la forma que sea enjuiciado y te dé paz a vos. No existe. Totalmente. No existe. Ahora, si vos tenés una justicia que de alguna manera media sobre eso, porque vos matan a un tipo, lo metes preso y después salen por esto, por aquello, porque hacen un banquito, porque estudian adentro de la cárcel, que todo esto lo pueden hacer afuera, pero lo hacen dentro de la cárcel, siembran dentro de la cárcel, salen con buena conducta, salen antes de cumplir la sentencia. Entonces, al que sufre aquella cosa de dolor, que ha sufrido esa desgracia, ¿cuál es la justicia que le queda? Ninguna. Entonces, tenemos que ver que el gobierno nacional también influye dentro de todo esto, el trato con los jueces y todo lo demás. Me parece que el pueblo tiene que mirar de alguna otra forma todo esto, y como dije antes, y lo vuelvo a repetir, y por ahí aburro, pero yo creo que el pueblo tiene que mirar un poquito la política. No política, como digo, partidaria, como la que puedo hacer yo, la que hago yo, pero sí una política general. Veamos, muchachos, lo que nos está pasando, veamos los gobiernos que tenemos, por qué los pusimos en ese lugar y por qué salimos adelante. Está bien. A ver, tiene que haber una tercera alternativa. Si no te gusta el peronismo, no te gusta Gabriel, tendría que haber una tercera alternativa. No la hay. O por lo menos no se ve. Pero bueno, hay que buscarla. Luis, te agradezco mucho haber estado acá y aguantarnos un poco en esta entrevista y que no sea la última y que podamos seguir hablando sobre este tema interesante que es la política. Así que vamos a una pausa y volvemos con el programa Zona Libre. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Espera.